el tiempo en el que vamos a exponer la palabra de Dios, y les voy a pedir si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2. Lo vamos a leer todos juntos, fuerte. No sé si varíe mucho de esta versión con la que tienen ustedes, pero por ahí si hay una palabra diferente, pues yo mejor no la digo y la dicen ustedes, pero parece que es muy semejante. Juan, capítulo 6, versículo 2. Muy bien. ¿Ya lo tenemos todos? Muy bien, gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios, dice: y le seguía gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable por medio de estas palabras. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Toma, Señor, control de esta sesión, Señor, de esta asamblea, de este tiempo, Señor. No significa que hayas perdido el control, solamente, Señor, es una manera en la que te decimos, Señor, que obres en nosotros en este momento. Que tu palabra, Señor, nos confronte, que tu palabra, Señor, nos instruya, que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra sea un bálsamo que nos abra el entendimiento, que nos abra nuestros sentidos espirituales, que nos llene de sabiduría y en el cual, Señor, siempre podamos verte a ti, Señor, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, según dice tu palabra, según el ejemplo que nos has dejado, Señor. Gracias, Padre, Señor, todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense, este pasaje que ahorita leímos, dice, le seguía una gran multitud porque habían visto señales. Una gran multitud seguía ¿a quién? Pues al Señor Jesucristo. Entonces, este capítulo, que es el capítulo 6 de Juan, no nos vamos a mover de aquí, habla sobre las diversas actitudes que mucha gente pudo haber tenido con respecto a Jesús. Entonces esto nos lleva a reflexionar que a lo largo de nuestra vida, ¿qué actitudes hemos tenido con respecto a Jesús? ¿Qué actitudes tiene la gente con respecto a Jesús? Muchos opinan que Jesús era un buen maestro de moral, que Jesús era un hombre sabio, que Jesús era un iluminado, o que Jesús era un hacedor de milagros, o que Jesús era un impostor, o que Jesús era un fanático, y N cantidad de adjetivos y opiniones que la gente tiene, que tal vez nosotros pudimos haber tenido, o que tal vez todavía tenemos. Eso, todo lo que se dice de Jesús es tan vigente hoy en día como lo fue hace poco menos de 2000 años. La gente sigue hablando, la gente sigue opinando, la gente sigue diciendo y lo dice creyendo que habla la verdad absoluta. Y las opiniones varían y siguen variando. ¿Qué piensas tú de Jesús? Si te preguntan quién es Jesús, ¿qué vas a responder? ¿Qué responderías? ¿Qué piensas de Él? Este pasaje que acabamos de leer se enmarca en el contexto donde Jesús hizo un gran milagro y donde alimentó una gran multitud y hubo una multiplicación de panes y peces y una gran multitud pudo ser alimentada porque esa gran multitud no había tomado alimento, estaba débil, estaba el sol, iban siguiendo a Jesús y Jesús se compadeció y ocurrió este milagro y los alimentó.
Y a raíz de todo lo que hacía Jesús, había diversas opiniones con respecto de él. Y vamos a ver, me parece que 8 o 7 diversos tipos de personas que opinaron cosas diversas con respecto a Jesús en ese tiempo y que todavía hoy lo hacen. En primer lugar están los curiosos, los que veían señales, que es el pasaje que acabamos de leer en 6:2. Le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Lo curó. ¿Qué más? Entonces había gente curiosa que veía las señales, lo seguía por las señales. Era gente que estaba impresionada. Era gente que veía algo fuera de lo común. Era gente incluso que estaba ahí por morbo. A ver qué más pasa. Como hoy en día sucede, pues yo creo que lo han vivido, lo han visto cuando choca a alguien en alguna calle, y entre más aparatoso esté el choque, más lento van pasando. Sí. ¿Por qué tienes que ver? Pues no hay ninguna razón, ¿verdad? O sea, pero la mayoría de la gente reacciona y, ¿sí? Tal vez ver algo ahí que impresiona, etcétera. Pues así pasaba con este tipo de gente curiosa que seguía a Jesús. Quería ver más. ¿Qué más pasa? ¿Qué más va a pasar? Se multiplicaron los alimentos, se sanaron los enfermos. ¿Qué más hay para deleitar la vista? Esos eran los curiosos. Hay gente que viene o que va a las iglesias por curiosidad, para ver qué ve. Y ahí están, ¿verdad? O sea, tratando de alimentar ese deseo de ver algo que sea fuera de lo común. Esos son los curiosos. Luego vienen los falsos entusiastas. Vamos a leer ahí en Juan 6, pero el versículo 14 y 15. Lo bueno es que no nos vamos a mover de Juan 6. Juan 6, 14 y 15. Dice así: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Falsos entusiastas. Aquí vemos personas concretamente de un contexto específico de ese tiempo de Israel, en el que esperaban un Mesías rey. Un Mesías rey que los librara de los romanos. Un líder militar que vengara las ofensas al pueblo judío. Y muchos vieron en Jesús, por los señales que hacía, este es el profeta, este es el rey. Vamos a hacerlo rey. Él debería ser rey. Esto es lo que necesitamos, un poderoso. Imagínense cómo va a reaccionar con los romanos, los va a fulminar con un rayo solamente que venga del cielo. Este es mi gallo, Jesús para rey. Pero finalmente el Señor no venía a ser un rey militar físico que destruyera a los romanos. Lo que le interesaba era tu vida, tu relación con Dios, el pecado de tu alma, las cosas que haces o que has dejado de hacer y que no son parte del propósito al cual Dios te ha llamado. Eso era lo que le interesaba a Jesús. Por eso Jesús, dice la Escritura, lo que acabamos de leer, se retiró de esa multitud, porque no entendían qué era lo que Él venía a ser realmente.
Ellos querían un líder que pudiera sin mayor esfuerzo remediar sus males económicos y sociales. Ellos querían un beneficio en el cual pudieran ver su orgullo nacional vengado de las injurias que se habían sufrido durante los últimos años. Y eso era de lo que muchos querían. Pero Jesús, en su sabiduría, tenía otros planes. Estos querían hacer un movimiento popular. Pero Jesús no venía a hacer un movimiento popular. Él venía con una misión específica de ser la expiación por el pecado, la propiciación por nuestros pecados. Venía a ser el sacrificio adecuado y propicio. Eso es lo que significa propiciación, algo que es propicio, que es adecuado. El sacrificio propicio para nuestros pecados. Eso es lo que venía a ser Jesús. Pero otros estaban emocionados, queriéndolo hacer rey. Había otros que solamente les preocupaban su satisfacción física. Juan 6, 26, 24 y 26. Ahí cerquita lo tienen. Juan 6, 24 al 26. Dice así: por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Gente ahí que estaba buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Fíjense cómo le decía a la multitud: Rabí, maestro. ¿Qué era Jesús para ellos? Pues un rabí, un maestro. No era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero entonces, por eso dice el Señor que escudriña todos los corazones. En verdad les digo que me buscan porque comiste y te saciaste. Por eso vienes y me buscas. Entonces había un grupo de personas, y de esos yo creo que todavía los hay, que deseaban ver a Jesús o usar a Jesús como alguien que va a satisfacer sus necesidades físicas. Comer y saciarme. Mucha gente viene con esa mentalidad. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Qué voy a ganar? No buscaban a Dios por una mayor entrega al Señor. No buscaban a Dios porque se habían dado cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo. Buscaban a Dios porque habían comido de los panes y se habían saciado. Y quiero seguir saciado. Que no me falte nada. Dame. Y esos son el tipo de personas también que ven a Dios como el proveedor de alimento y el proveedor de trabajo, y hasta ahí. Gracias, Dios, por este trabajito. Gracias por este dinerito y comprar mis panecitos, mi carnita, mis comiditas, mis reuniones, mis carnes asadas, mis salchichas. Gracias. Ya no hay más. ¿Verdad? Ya no hay un compromiso de otro tipo, de hablarle a otro de Cristo. Ya no hay nada con respecto a santificarme, ni con hacer a un lado el pecado. Nada. Quiero comer y saciarme. Entonces, finalmente, estas personas eran egoístas. Estas personas finalmente son amadores de sí mismos. No aman a Dios. Aman lo que Dios les puede dar, que Dios les puede satisfacer. Mientras me des, te busco. Si no me das, yo no sé qué pecado cometí.
que Dios me ha puesto por este tiempo de escasez. Me va mal, no tengo trabajo, nadie me ayuda, no tengo ni para comer. Dios me puso así en esta circunstancia. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué pecado cometí, Señor, para que me pongas por este valle de escasez? Pues nomás simplemente no te fijaste en mí. Yo no te importaba tu vientre, estar saciado, tener tu dinerito y ya. Y no te importaba nada más. Cuando te quito eso, ahí se ve cuál era realmente tu Dios. Tu Dios era el vientre, tu Dios era lo que satisface el vientre. Esos eran tus dioses, no yo. Entonces estas personas buscan seguridad material. Estas personas buscan el polvo de oro en la mano. Hay iglesias que está saliendo así esa moda que cae polvo de oro. Estas personas buscan el diamante en la mano. También hay iglesias así que te ponen las fotos así en el Facebook, así diamantes. Así. Entonces son personas que van y buscan los panes y los peces. Quieren panes y peces, nada más. Eso es lo que están buscando. Buscan las manos del dador, pero no al dador mismo. Buscan el poder del dador, pero no al dador mismo. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Venimos por panes y peces? ¿Venimos para que nos llenen el vientre? ¿Venimos para tener para nuestras reuniones? ¿Para tener un extra por ahí que disfrutar y darme la vuelta a Laredo y a McAllen? ¿O no? Gracias a Dios. ¿O venimos porque merece la pena el Señor Jesús y porque Él es el Señor y Salvador de mi vida? Y finalmente de Él proviene todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. ¿Por qué venimos? ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque estamos en el camino. Que no seamos personas de panes y peces. Y el Señor provee. No digo que no. Pero siempre buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. También a Jesús lo escuchaban personas que hacían su propio camino de salvación. Vamos a ver este pasaje. Juan 6, ahí mismo Juan 6, versículos de 28 y 29, y luego nos brincamos al 36. 28 y 29 y 36. Ya lo tienen por ahí, yo creo que sí, ¿verdad? No nos hemos movido. Dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 36, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces estas son personas que quieren diseñar, quieren hacer su propio camino de salvación. Dime la lista de cosas que tengo que hacer para entonces poder decir que estoy en el camino de salvación. Porque estas personas, véanse cómo le preguntan en el versículo 8, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios. Pero Jesús les dice, esta es la obra de Dios, en singular, que creáis en el que Él ha enviado, pero no creen. Y cuando se dice creer en el que Él ha enviado, es algo que abarca mucho. Cualquier hijo de vecina, si pasamos por ahí, le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo. ¿Verdad? Y te va a decir que sí. Pero cuando en la Biblia dice creer en aquel en el que Él ha enviado, implica muchísimas cosas. Implica recibirlo, implica abandonar el pecado, implica servirlo, implica comprometerse con Él. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle a aquel a quien Él ha enviado. No nomás decir.
¿sí? Y finalmente esa es la obra de Dios. Primero creerle para que de ahí se desprenda todo lo demás. Pero hay personas que quieren, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago y qué no hago? Dame tu lista. La salvación no es por obras. La salvación no es por algo que nosotros hayamos hecho y que nos den un premio y una palmada y un espaldarazo. ¡Qué bonito! No somos dignos delante de Dios, sino por Jesucristo. Y nada más. Por la fe que tenemos en Él. Por la fe que tenemos en Él para nuestra salvación. La fe en Cristo es la única cosa necesaria para alcanzar la salvación. Pero alguien puede decir, ¿a poco nada más eso? Ay, pues qué cómodo. Hay personas católicas que dicen, ay, los cristianos son muy cómodos. Nada más creer y ya. No, mira, yo me voy hincado, me voy flagelando. Y ayuno. Me mato de hambre, así, no, Diosito, ve lo que estoy haciendo. No, todo eso vendrá después, pero para la salvación solamente es creer en el Señor. Y así hay muchos grupos que te van a decir, tienes que hacer esto, ¿verdad? Y no vengas en pantalón, ¿verdad? Y no vengas en maquillaje, ¿verdad? Y usa velo, ¿verdad? Y cosas así, externas. Y estas son la lista de cosas que tienes que hacer. No es una lista de cosas. No es un método hecho por hombres. No es un método humano. Es el método del Señor Jesucristo. Que creas en el sacrificio que Él ha hecho en propiciación por nuestros pecados. Pero mucha gente no creía. Luego vienen vamos a hacer una recapitulación. Vimos a los curiosos, los falsos entusiastas, las personas que solo quieren ser satisfechas sus necesidades físicas, alimento y demás, los que hacen su propio camino de salvación. Y ahora vienen los murmuradores. Juan 6, 41 al 43. Juan 6, 41 al 43. Dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. A estos también se les puede llamar los caviladores. ¿Sí saben lo que es cavilar? Cavilar es estar pensando en exceso. ¿Sí? Personas que no se deciden seguir a Cristo por pensar en exceso. No se deciden abandonar sus pecados porque piensan en exceso. No se deciden a obedecer un mandamiento pues, por pensar en exceso. ¿Y qué piensan? Pues, ¿quién es este? Y no lo conocemos, no vimos a sus papás, no lo vimos de niño que andaba por ahí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo así que el pan que descendió? La cavilación excesiva paraliza. Y viene después de ahí la incredulidad. Y así hay también muchas personas que no nos decidimos a hacer lo que tenemos que hacer, a santificarnos lo que tenemos que abandonar por estar cavilando, por estar siempre pensando. Y unos piensan, es que esos hermanos, es que son como una secta y son los hermanos separados, y otro dice, es que te están lavando el cerebro. Ah, sí, cierto. Otro, es que son fanáticos. No, aléjate. Ay, sí, ¿verdad? ¿Y qué tal si a lo mejor me obligan a hacer cosas? Y pensamiento tras pensamiento. Y todo se revuelve. Y se hace una capirotada en el cerebro y ya no sabes ni para dónde. Entonces te paraliza, pues ya no hago nada.
Ya, pues ya me confundí tanto, ¿verdad? Ya no sé si son o no son, si me va a gustar, no me va a gustar, si es verdadero, si es falso. ¿Quién sabe? Ya no. Ya no. Ya no te sigo. Y por todo tipo de miedos, ahí revueltos. Entonces, este tipo de personas quedan paralizadas. Este tipo de personas, Dios les dice algo, les indica algo y piensan de más. A ver, pero déjame ver, dame tiempo, todo a su paso. Vamos a ver si se puede, vamos a ver si las condiciones son propicias, vamos a ver si hay consenso, vamos a ver si en mi casa están de acuerdo, vamos a ver si lo puedo hacer, vamos a ver si tengo tiempo, vamos a ver qué puedo realizar. Y así. Y se pierde la voluntad en medio del excesivo razonamiento. Razonamiento que no lleva a nada. Entonces hay parálisis. Otros, los que son burlones. Juan 6:52. Dice así, Juan 6:52. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste? Así era la expresión. Ellos sabían que no era un asunto literal. No iban a ser antropófagos, ¿verdad? Caníbales. Eso era una idea completamente repugnante para un judío. Sabían que no se estaba refiriendo a eso. Y de alguna manera se burlaban diciendo esto, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Porque el Señor Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Eso decía el Señor Jesús. Y ellos decían, ¿cómo nos va a dar de su carne? Y finalmente son burlas. Está también el burlón. El burlón, el que no quiere nada con Dios y oye algo, incluso entre cristianos, o sea, no me estoy refiriendo netamente a personas de allá. Estas características las tenemos. Entonces reflexionemos qué cosas tenemos, porque a lo mejor podemos decir, sí creo en Dios, sí. Oye, pero el Señor Jesucristo te puede dar un nuevo trabajo. Abandona ese trabajo que ya te está haciendo mucho daño, ¿verdad? Y tu familia se está desintegrando por estar en ese trabajo. Abandónalo. ¿Cómo me va a dar otro trabajo, hombre? Y nos burlamos también nosotros mismos. ¿Sí? Y por ejemplo, en redes sociales, abunda todo tipo de burlas. Dense una vuelta, ¿verdad? Sin clavarse demasiado. Y ya como en otras ocasiones hemos dicho, la gente se burla y se burla de forma mal, ¿verdad? Unos dicen, son cuentos infantiles. Yo una vez me topé ahí con alguien que se estaba burlando, una publicación, alguien que escribió, no quiero que a mi hijo le enseñen que una paloma embarazó a una mujer. Así, por la paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? La paloma embarazó a una mujer. Y así estaba diciendo, ¿verdad? Otros dicen, Jesús era gay, por eso escogió puros hombres, como sus discípulos. Y así. Todo es un lavado de cerebro. Si te lo implantan en tu cabeza, ya nunca podrás salir. Y hay un montón de burlas. Mucha gente que se quiere ser la intelectual también dice, Jesús era el precursor de la antropofagia, de un movimiento, ¿verdad? Porque dijo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, pues había algo de canibalismo, ¿no? Pero obviamente saben que no, pero es para hacer mofa, para hacer burla. Seguimos.
hay también los oyentes ofendidos. Juan 6, del 60 y 61, y luego el 64. Los oyentes ofendidos. Veamos esto. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién la puede oír? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pero hay algunos, 64, de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Entonces están también los oyentes ofendidos. Y fíjense que cuando Jesús pregunta: ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? Estaba dirigiéndose a sus discípulos. Porque dice ahí, Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban. Y les pregunta: ¿esto os escandaliza? ¿Esto os ofende? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijo uno de sus discípulos. Y esto también probablemente tenga mucho que ver con nosotros. No sé si alguna vez al leer la Biblia, al oír una predicación, hemos dicho: esto es duro, esto es difícil, esto no es real, esto no es práctico. Entonces así es mucha de la sociedad de hoy en día. Hoy vivimos el tiempo de la ofensa. Todo el mundo se ofende. Y el evangelio, todo tipo de cosas se oyen en la sociedad, pero si se habla del evangelio, el evangelio ofende. Estamos en la sociedad del cristal. Ni me toques, ni me veas, ni me digas, porque mínimo una mala cara te voy a hacer. Entonces Jesús decía: esto les escandaliza, esto les ofende. ¿Y qué era lo que estaba ahí que les ofendía? Y se los voy a leer, que es en Juan 6, 57 y 58, se los voy a leer. Jesús, versículos antes, decía: como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Básicamente él estaba diciendo: el que me sigue, el que oye mis mandamientos y los hace, el que cree en mí que yo soy el Hijo de Dios y el Cristo, ese va a comer el pan que descendió del cielo, y no va a morir como los padres que murieron, que comieron el maná allá en los tiempos del Éxodo y murieron. Los que comen del pan que descendió del cielo, o sea, Jesucristo, ellos no morirán. Y decían: ay, esto es una palabra muy dura. No, pues déjame ver, a ver si puedo ir hasta allá, a ver si te puedo seguir a ese nivel. Es el lenguaje que usamos. No, yo no le entro a ese nivel. ¿Verdad? Está muy allá. Yo aquí, en la orillita. ¿Verdad? Sí, o sea, aquí a gusto, que nadie me diga nada. Que no me comprometan, no, yo sigo mi vida. Y entonces así está ahorita, incluso gente que se dice cristiana. Y de esto no hables, y no hables del pecado porque me siento mal, y no hables del pecado porque se trauman mis hijos. No hables de la santidad, es algo muy difícil, muy duro. No, todos somos pecadores. No, tú habla del amor. Habla del amor. No hables de la disciplina. No, pues ¿cómo? No, habla del amor. Que todos nos sintamos bien. Que haya una buena vibra. Que haya una buena energía, que se sienta el positivismo. No hables de que el aborto está mal, no hables de que la homosexualidad es pecado, no.
No, ofende. No se vaya a ofender a alguien y deje de dar diezmo. Entonces, vivimos en el tiempo de los cristianos ofendidos. Y de todo y de nada, la ofensa es el arma de la actualidad. Porque entre más ofendido estoy, más me hago la víctima. Y entre más me hago la víctima, más capacidad tengo de manipular. Y de manipular para que las cosas se hagan a mi conveniencia. Y ese papel lo jugamos también con Cristo, con su palabra, con sus mandamientos. Es que mírame mi vida que me tocó. Yo no puedo ir hasta allá. Yo no puedo obedecer a ese nivel. Es que si me hubieras dado una mejor familia, si me hubieras dado un mejor esposo, pero no lo hiciste, no puedo. Tengo que mortificarme para ver esto y lo otro. No, es que toma tu cruz y sígueme. No, hombre, ¿cuál cruz? No, si yo estoy bien bombo, si nomás con mi marido, con eso tengo. ¿Verdad? Y la ofensa, ¿verdad? Digo, cualquier otra persona, ¿verdad? Mi hermano, mi hijo, no sé, ¿verdad? Y así reaccionamos con el Señor también. No, espérate. Otros que son los desertores. Juan 6, 66 y 67. Dice así: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Y estas palabras, si alguna vez nos hemos ofendido, si alguna vez hemos tenido una idea equivocada de Jesús y luego nos quitaron la venda, nos desanimamos tal vez, y el Señor nos dice: ¿acaso tú te quieres ir también? ¿Acaso tú también quieres desertar porque algo te ofendió? ¿Acaso tú quieres desertar porque no tuviste para satisfacer tu vientre? ¿Acaso tú quieres desertar porque preferiste ser burlón, incrédulo? ¿O preferiste ser murmurador? ¿O preferías decir, buscar nada más los panes y los peces? Entonces ya te quieres ir. Porque no te di lo que querías, lo que según tu propio criterio, tu propio pensamiento, tú necesitabas. Y ojalá seamos nosotros como el apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro, a esa pregunta de que Jesús hizo: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro, ¿qué contestó? Ahí el versículo de abajo, el 68. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro y los 12 pudieron haberle dicho: sí, ya nos vamos. Ya me voy a dedicar a mi esposa, a mi suegra, que la sanaste, gracias, ¿verdad? A pescar. Dios que te bendiga. Pero no, Pedro contestó: ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres Dios. Solo tú eres el Cristo. Solo tú eres mi Salvador. Solo tú fuiste quien tuvo misericordia de mí en tiempos de necesidad. Solo tú fuiste quien me sacó del pozo. Solo tú fuiste quien me sacó del lodo. ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Ojalá esa sea nuestra respuesta. Hoy nos dice el Señor:
¿acaso ustedes también se van a ir? Sí, es que tengo muchos pendientes allá en mi casa. Es que si no los hago yo, ¿quién los hace? Nadie me ayuda. Ya me voy. Responder así o responder: ¿a quién iremos, Señor? Tú eres lo más importante. Tú tienes palabras de vida eterna. Y en otro lado, donde Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le responden. El jueves en la reunión ahí del estudio bíblico veíamos que si nos preguntan: ¿para ti quién es Jesús? Y si nuestra respuesta es lo más personal que pueda salir espontáneamente: Jesús es mi consejero, Jesús es mi salvador, Jesús es mi guía, Jesús es mi autoridad. Entre más personal sea la respuesta, más metido tengo al Señor. Y entre más impersonal: no, pues es el fundador del cristianismo, no, pues es el salvador del mundo, ¿verdad? Entre más impersonal, pues todavía tenemos que seguir abriendo nuestro corazón para que el Señor siga transformándonos. Vamos a tomar un momento para orar, hermanos, y reflexionar sobre este mensaje. Recuerda que la vida cristiana es un camino. Pero si lo podemos decir todavía más precisamente, es Jesús, es el camino, ¿sí? La verdad y la vida. Eso es lo que tenemos que seguir, ¿sí? Pero tiene que reflejarse en nuestra vida, ¿sí? La salvación no es por obras, pero una vez que tenemos la salvación, tenemos que, dice la Escritura, dar frutos de arrepentimiento con lo que hacemos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar en este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos ilumine. Este pasaje nos habla de muchas personas que tenían distintas opiniones o distintas reacciones de quién era Jesús o lo que hacía. Nosotros debemos o deberíamos de tener muy claro quién es Jesús y qué es lo que obra en nuestra vida. Pero tal vez en nuestra vida todavía tenemos algo de curioso, de burlón, de murmurador, de ofendido. Y finalmente el Señor tiene que trabajar con todo eso en nuestra vida para poder decir finalmente que el Señor nos diga: ¿quieren irse? Y que podamos decir, inspirados por el Espíritu Santo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No los tiene nadie más. No los tiene el psicólogo. No los tiene ningún gurú. Ningún libro de autoayuda. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el pan de vida. Solamente tú eres aquel pan que, si es comido, tendrá vida eterna y no morirá. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este tiempo. Te damos gracias por este mensaje. Que este mensaje haya hablado a nuestras vidas, Señor, más allá de circunstancias, más allá de las situaciones difíciles de las cuales enfrentamos o los defectos que podemos tener. Que tu palabra fructifique en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra conducta. Ten misericordia,
Señor, de nosotros. Padre, Señor, ponemos delante de ti y te entregamos todas nuestras características que todavía tenemos semejantes a estas personas que vimos en el mensaje. Obra en nosotros, transfórmanos. Haznos cada día, llévanos de gloria en gloria hacia el conocimiento pleno de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, Señor, a veces nos quejamos, a veces hablamos, a veces murmuramos, pero Padre, Señor, obra en nuestras vidas. También toma control de nuestra mente, de nuestras cavilaciones excesivas, de nuestros pensamientos excesivos y preguntas excesivas, donde en lugar de confiar en ti, en lugar de hallar paz en ti, estamos solamente cavilando. ¿Y qué será? ¿Y qué haré? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué van a hacer fulanito? ¿Y qué hará sultanito? Padre, permite que encontremos en ti la paz de la que habla la Escritura. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor. Descansa en mí, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Renuncia, deja de lado tus cavilaciones, tus murmuraciones, tus pensamientos de duda, de temor, de amargura. Transfórmanos, Señor, en el varón perfecto que tú nos has puesto en Jesucristo. Toma control de nuestras familias, toma control de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a dar testimonio a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros hermanos, personas que no son cristianos. Ayúdanos, Señor, a que vean la diferencia de ser un hijo de Dios con respecto de ser un hijo del mundo. Y cumple el propósito que tú has puesto en nosotros para nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Bendice las familias de esta iglesia, Señor. Bendice los matrimonios, Señor, de todas las edades. Bendice los nietos, los bisnietos, los hermanos, Señor, las madres, los hijos, Señor, las personas que no pudieron venir, Señor. Quítale, Señor, los obstáculos para que puedan estar aquí, Señor, la próxima vez. Gracias, Señor, te damos, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.